Hoy en Fusbaleros nos ponemos en modo mundial. Esta semana comienza la Copa del Mundo y en este vídeo repasamos las claves de Alemania, Austria y Suiza en este mundial. En la previa, con múltiples historias a cada cual más surrealista, y en lo que sucederá en lo estrictamente deportivo. Pero antes, recuerda, dale a like y suscríbete. Y ahora sí, comenzamos. En este vídeo de hoy, como ya comentaba en la introducción, vamos a hacer una previa de Alemania, de Austria y de Suiza, las tres selecciones germanoparlantes de este mundial y las tres que más seguiremos aquí en Fusbaleros. Y también al final os explicaré todo lo que tengo preparado para contar esta Copa del Mundo lo mejor posible aquí en este canal. Pero antes dime si te ha gustado esta cabecera, que será una de las novedades que habrá en Fusbaleros a partir de ahora. Y ahora sí, comenzamos con la previa de la selección alemana. Como decía la mosca Sese, ahora no volvimos a ilusionar. Los alemanes se han vuelto a ilusionar después de las dos victorias contra Finlandia por 4-0 con un hat-trick de Undav, que esto es muy importante porque tampoco queremos sobrereaccionar, pero Alemania parece que ha podido encontrar a un jugador de garantías de cara a esta Copa del Mundo, a un jugador que en momentos complicados de partido, quizá como hacía Füllkrug en la Eurocopa de 2024, pues pueda sacarle las castañas del fuego al conjunto de Julian Nagelsmann. Y en el segundo amistoso vencieron en Chicago, en un Soldier Field repleto de público estadounidense, a la selección de las barras y las estrellas. Pero el highlight del partido fue el único gol estadounidense. Aquí lo vemos, un golazo de Robinson, que sin duda es, bueno, de los highlights más importantes de esta preparación mundialista. Mucha ilusión en Alemania, pero yo personalmente me mantengo donde estaba, no cambio mi opinión. Primero, los dos partidos que ha jugado Alemania han sido contra selecciones bastante débiles, que con todo el respeto del mundo no son las selecciones con las que Alemania va a luchar por sus objetivos más altos. Luego, no está un Manuel Neuer y yo sigo pensando que el hecho de que el portero del Bayern vaya a jugar va a empeorar el rendimiento de la Mannschaft, y más después de lo que Oliver Baumann ha hecho en estos dos últimos partidos, donde ha demostrado un rendimiento bastante bueno. Y luego una tercera causa, la ausencia de Lennart Kahl. A mí esto personalmente me ha puesto muy triste, porque pienso que Lennart Kahl podía ser la gran revelación de la Mannschaft en este Mundial 2026. Su sustituto va a ser Uedraogo, que por cierto, según se ha publicado en la prensa alemana, lo ha pillado Nagelsmann de vacaciones en España y se ha tenido que coger un avión lo más rápido posible, as soon as possible, que dicen allí en Estados Unidos, para presentarse en la concentración de Alemania. Dicho todo esto, ¿qué le espera a Alemania en la fase de grupos? Pues aquí lo vemos. El primer partido contra Curazao el domingo 14 de junio a las 7 de la tarde. El país más pequeño de la historia de los mundiales, con 155.000 habitantes y una selección que tiene truco. ¿Por qué tiene truco? Porque 23 de sus 26 jugadores han nacido fuera de Curazao, la inmensa mayoría, por no decir todos, en los Países Bajos, donde también han sido formados, que esto es muy importante. Y también nació en el país de los tulibanes el técnico Dick Advocat, que será el técnico más veterano de la historia de los mundiales a sus 78 años. El sábado 20 de junio a las 10 de la noche, Costa de Marfil, el equipo de Jan Diomandé, viejo conocido, bueno, y nuevo conocido de la Bundesliga, jugador del RB Leipzig, un equipo que destaca no tanto a nivel ofensivo, sino a nivel defensivo, teniendo una gran defensa y dirigido magistralmente por Emerse Faé, que por cierto jugó en el debut mundialista de Costa de Marfil hace 20 años, precisamente en Alemania. Y por último, el día 25 de junio a las 10 de la noche, Alemania
Ecuador, porque si hablamos de defensa hay que hablar del gran muro sudamericano que tiene en William Pacho y Piero Hincapié probablemente a una de las mejores parejas de todo este mundial y a la mejor pareja de centrales del fútbol sudamericano. Yo personalmente pienso que Ecuador va a ser la segunda, pero lo que nos importa, ¿cuál es el pronóstico para Alemania? Pues ser primera de grupo, sin más, no creo que el combinado de Julian Nagelsmann pueda hacer otra cosa que no vaya a decepcionar a la fanaticada teutona. Creo que es la mejor selección de este grupo con bastante diferencia y además creo que después de lo que hemos visto no se puede esperar menos de este equipo que lleva concentrado desde ya hace unos pocos días después del partido en Chicago en la ciudad de Winston-Salem, ciudad en la que por cierto se fundó la marca que tiene este mismo nombre y que entrenará en esta ciudad de Carolina del Norte hoy por primera vez a las 6 a puerta abierta ante 3.000 espectadores. Y dicho esto, vámonos con Austria. Austria sin duda es la selección que ha tenido un preparatorio para el Mundial más tranquilo. Solo han tenido un partido amistoso, eso quizá puede ser un hándicap. Luego lo veremos, un partido amistoso que se disputó el día 1 de junio, que jugaron ante Túnez. Y diréis, bueno, quizá les queda otro, ¿no? Quizás os estéis preguntando, ¿contra quién jugarán el segundo? Bueno, pues no hay segundo. No hay segundo porque la chapuza que montaron entre la Federación Austriaca y sobre todo la Federación Guatemalteca ha sido de época. Iban a jugar este jueves en el Rose Bowl en Pasadena, pero la Federación Guatemalteca el mes pasado cogió y dijo, nosotros no jugamos. Dejaron a Austria colgada y además, según publicó la televisión austriaca, el estadio tampoco estaba disponible, así que todo mal, todo mal. No fue un desastre, precisamente, sino una epopeya el partido ante Túnez, partido en el que se quedan con 10 en el minuto 37 después de una roja clarísima con Gatlaima y partido que Austria vence con un gol de Sabitzer en una segunda parte en la que fueron manifiestamente mejores. Evidentemente, la ilusión del público austriaco es grandísima de cara a esta Copa del Mundo, a este torneo al que regresan después de 28 años. Austria es un equipo que quizá no tiene tanta pólvora en ataque, pero que tiene un centro del campo buenísimo con Chukwuemeka, Grealish y Schlager. ¿Qué les espera en fase de grupos? Lo vemos ahora. Jordania, en la noche del martes al miércoles a las 6 de la mañana, un partido de horario de desayuno, casi más que de horario de trasnoche. Austria debuta contra una debutante, precisamente una de las 4 que hay en este mundial, y para mí, ante una selección que es la más floja de este mundial. Es un partido en el que los austriacos tienen la oportunidad de anotar muchos goles que quizá luego les puedan servir de ayuda en el golaveraje a la hora de decidir quién entra a las eliminatorias. Partido fácil y después partido difícil, el más difícil que yo creo que van a tener en este mundial, salvo que lleguen mucho más lejos de lo que se espera. Lunes 22 a las 7 de la tarde contra la campeona, contra Argentina, que igual tiene un tropiezo y al final Austria puede ahí cogerle la primera posición que parece que van a conseguir con mucha holgura, pero bueno, pueden tener un tropiezo, no sería la primera vez que pasa, ya les pasó en Qatar contra Arabia Saudí, aunque luego pues ya quedó claro en aquella final contra Francia que se repusieron de aquello. En el último mundial de Messi, Argentina es mucho mejor en todo, tiene jugadores jóvenes muy importantes, ya está todo dicho de centrocampistas como Enzo Fernández o McAllister, ya está todo dicho de atacantes como Lautaro Martínez o del Dibu Martínez también en la portería. Y por último, partido, yo creo que se puede complicar más de la cuenta contra Argelia en la noche del 27 al 28 a las 4 de la madrugada. Argelia, yo pienso, honestamente, lo digo desde aquí, queda apuntado que va a ser la gran revelación de esta Copa del Mundo, selección liderada con Riyad Mahrez y con Maza Yamura como sus dos representantes más importantes del fútbol alemán. Es la típica selección, yo creo que te puede fastidiar ese segundo puesto, esa clasificación, sin contar con ella y que además va a salir con ganas de venganza, quizá pensando en aquel partido mítico
en el Molinón entre Alemania Federal y Austria, en el que ambos equipos hicieron un biscoto para poder clasificarse a las eliminatorias del Mundial 82, dejando precisamente fuera a la selección argelina. La selección austriaca, por su parte, lleva ya varios días concentrada en Goleta y entrenando en los campos de la Universidad de California, aunque algunos de sus jugadores más importantes no han estado en estas primeras sesiones, según dijo la Federación Austriaca por Load Management, ahora que estamos en Estados Unidos, por carga de trabajo, por manejo de cargas de trabajo. Ha sido el caso de jugadores como Arnautovic o Savica, pero en su caso es creíble. No es tan creíble en el caso de David Álava, que ha tenido problemas en el muslo en este segundo tramo de la temporada con el Real Madrid, que también los está arrastrando en estos días de concentración con la selección austriaca, que no ha entrenado y que es el puntal fundamental de este equipo, aunque todas las fuentes del equipo austriaco ya han dejado clarísimo, y a mí personalmente me parece la decisión correcta, que no van a correr ningún riesgo con el central madridista, lo cual es lógico porque perder definitivamente a David Alaba sería una auténtica tragedia para el equipo austriaco. Y dicho esto, ¿cuál es mi pronóstico? Pues segunda de grupo, no es muy difícil, creo que es bastante complicado que Austria le pueda quitar la primera plaza a Argentina, pero aún así creo que es una selección capaz, si todo va bien y no pasa nada raro, de poder sobreponerse a Argelia y a Jordania, que está para mí absolutamente descartada de la lucha por la entrada a las eliminatorias, y que podría entrar como segunda. Por cierto, que si entra como segunda le podría tocar a España en 16avos si España gana el grupo H, que parece que lo va a hacer porque es infinitamente superior a sus compañeras de grupo. Austria va a estar, por cierto, 17 días, ojo a esto, sin jugar por la anulación del partido ante Guatemala, y entonces hay 17 días entre el partido contra Túnez del 1 de junio y el debut contra Jordania. ¿Será demasiado? Ya lo veremos, pero va a ser un tema del que yo creo que se va a hablar. Y dicho esto, vámonos con Suiza. Ya que hablábamos de España, es muy difícil no acordarse de Suiza en un mundial en el que volvemos a llegar como campeones de Europa y en un mundial que curiosamente, como el de 2010, se inaugurará con un México-Sudáfrica, que es un dato que a mí personalmente me ha dejado alucinando. Demasiadas coincidencias. ¿Seremos campeones del mundo? No lo sé. Aún queda mucho por jugar. Antes de lo deportivo, hay que hablar de uno de los temas extradeportivos más importantes de esta previa mundialista, que no solo ha dado problemas a la selección suiza y que de hecho la selección suiza no ha tenido prácticamente ningún problema en comparación con el que ha tenido Irán. ¿De qué estamos hablando? Pues hablamos de los visados. Hablamos de las dificultades que están teniendo muchos jugadores para entrar a Estados Unidos. En el caso de Suiza, embolo, menudo embolao en el que ha metido a la selección suiza. En 2018 tiene una pelea, un altercado en Basilea, por el cual acaba condenado 5 años más tarde a una multa de 100.000 euros. Esto es un dato que tiene la aduana o quien se encargue de gestionar este tema en Estados Unidos, y le revocan el ESTA, le revocan el visado, y ahora, bueno, ya ha podido entrar, pero el susto que se han llevado los suizos ha sido muy importante. Pero como digo, y ojo, que esto ha traído muchísima polémica y ha sido denunciado por múltiples organizaciones de dentro y fuera del mundo del fútbol, el tema de Irán, que no se podrá quedar de noche en Estados Unidos, no podrá hacer noche en el país de las barras y las estrellas tras sus partidos, y deberá volver al campo base que tiene muy cerca de la frontera en Tijuana. Bueno, muy cerca, prácticamente tocando, porque desde la playa de Tijuana tú puedes tocar literalmente el famoso muro que separa a Estados Unidos de México. Aparte, múltiples jugadores del equipo iraní no han podido entrar, han tenido problemas, también empleados del cuerpo técnico y demás. Bueno, un lío tremendo. Volviendo a la selección suiza, 2 amistosos. El primero, un 4-1 muy claro ante Jordania, en el que han dicho, oye, que aquí estamos,
que en este mundial lo vamos a petar. Una gran primera parte que hacen con 3 goles anotados y partido que destaca por la interrupción que tiene lugar en el minuto 88 ante las torrenciales lluvias que caían sobre St. Gallen en los últimos minutos. Ya en el segundo partido, clásica decepción suiza en la preparación para un gran torneo. Empate a unos contra Australia. Se adelantan con un gol de Ndoye y luego les hacen el empate en el minuto 56. Encajan un gol contra Jordania, encajan un gol contra Australia y curiosamente los 2 goles son muy parecidos, son balones que les meten a la espalda de la defensa y 2 goles que han hecho saltar las alarmas en Suiza porque se está viendo que están teniendo un problema similar al que en muchas ocasiones ha tenido el Barça de Hansi Flick, que es que adelantar demasiado la defensa provoca que para ciertos rivales sea muy fácil poder pillarte. Así que vamos a ver cómo soluciona esto Murat Yakin de cara a la Copa del Mundo. Y dicho esto, vámonos con los partidos de Suiza en la fase de grupos. El primero, ojo, contra la Qatar de Julen Lopetegui. Sábado 13 de junio a las 9 de la noche, siendo Julen Lopetegui el entrenador, no podemos garantizar que vaya a ser él quien se vaya a sentar en el banquillo qatarí en este primer partido, porque ya sabemos lo que le gusta hacer a Julen Lopetegui en la previa de un mundial. Y bromas aparte, Qatar es una selección que a mí me ha llamado la atención por dos cosas muy random, pero para mí, ¿qué queréis que os diga? Bastante interesantes. La primera, ojo, es la única selección que no ha jugado ni un solo partido de preparación para esta Copa del Mundo en este año natural, en 2026. Pero lo más destacado para mí, que me dejó auténticamente ojiplático cuando preparaba este vídeo, es quién es su estrella. Redoble de tambores. Su estrella es Akram Afif, jugador del Sporting de Gijón en la temporada de mi Sporting de Gijón, por cierto, en la temporada 2016-2017, última del conjunto rojiblanco en primera, jugador que recibió muchísimas críticas en el entorno sportinguista y ahí está el tío jugando su segundo mundial, porque ya en el mundial de hace 4 años en el que fueron anfitriones, pues estuvo convocado y tuvo un rol bastante importante en el equipo qatarí. El segundo partido contra Bosnia y Herzegovina el día 18 de junio, jueves a las 9 de la noche. Un equipo muy resiliente, un equipo muy duro que regresa al Mundial tras 12 años de ausencia después de eliminar a Italia, que Italia llegaba súper confiada a jugar contra el equipo balcánico y de repente, ¡pum!, fuera del Mundial por tercer año consecutivo. Bosnia tiene a 2 caras muy conocidas para nosotros aficionados del fútbol alemán. La primera, Edin Dzeko, fundamental en el ascenso del Schalke, y luego Demirovic, delantero del Stuttgart, que ha hecho un auténtico temporadón. Así que cuidadito, cuidadito con Bosnia y Herzegovina. Y por último, miércoles 24 de junio a las 9, Canadá. Partido en Vancouver, partido trampa para mí, jugar en Vancouver ante un público mayoritariamente canadiense. Yo creo que puede darle más problemas a Suiza de los problemas que le podría dar este partido, pues jugando a lo mejor en Argentina o en Alemania o en cualquier otro país, pero jugar en Canadá el último partido, quizá con Canadá jugándose entrar en las eliminatorias, yo creo que puede ser muy complicado, aunque si todo va bien deberían llegar a este partido con 6 puntos y con la clasificación también, si todo va como debe ir, prácticamente sellada. Canadá para mí es una de las selecciones más divertidas de esta Copa del Mundo, un equipo súper vertical, un equipo que hace pasárselo muy bien a quien ve sus partidos. Hay que prestarle atención primero a Jonathan David, jugador de la Juve, y luego, pues, lógicamente a un conocido nuestro de la Bundesliga como es Alphonso Davies, que es el gran jugador del equipo de la Hoja de Arce. Hay que decir que Suiza ha tenido más problemas extradeportivos que deportivos en sí, y todo parece estar mucho más claro, todo parece ser
mucho más simple. Llevan varios días entrenando cerca de San Diego en una zona, ojo, otro problema extradeportivo que no es menor, en una zona con serpientes venenosas que por lo visto son tan peligrosas que la propia Federación Suiza le ha dado una guía a sus jugadores de cómo tratar con ellas si por un casual se las encuentran y sobre todo de qué no hacer para intentar pues evitar o sea, de qué sí hacer para intentar evitar un encuentro pues con este animal que evidentemente le podría costar un disgusto a algún jugador suizo, un disgusto muy grave que pues por motivos evidentes la federación no quiere que se dé. En lo deportivo, lo más interesante para mí de Suiza es esto, es el relevo generacional que va a haber en el equipo helvético. Jugadores como Ricardo Rodríguez o Rubén Vargas van a pasar a un segundo plano. Xherdan Shaqiri está retirado, de hecho es el primer gran torneo en muchos años de Suiza sin él. Esto no afectará a Granit Xhaka, que será el único así de la gran vieja guardia suiza que se quedará en esta plantilla para el Mundial 2026, pero bueno, es momento para los jóvenes para que den un paso adelante. Y ahora, para cerrar ya este bloque de selecciones, ¿cuál es mi pronóstico? Pues no está tan claro lo que puede pasar. Descartando a Qatar, que yo creo que no tiene prácticamente opciones, yo no me quiero fiar de las otras dos selecciones. Canadá juega en casa, lo que he comentado antes, y es un equipo que siempre te puede sorprender. Y luego Bosnia va a llegar extra motivada después de esta oportunidad, con la que no contaba y con individualidades además que son muy potentes y que te pueden costar un disgusto porque son jugadores, Checo y Demirovic, que en cualquier momento te clavan un gol y te pueden dejar caos si te pillan en un mal partido. Aún así, yo personalmente pienso que Suiza va a terminar primera en esta fase de grupos. Y dicho esto, cambiamos de set para explicar qué va a hacer Fusbaleros en este mundial. Quédate porque es muy interesante. Será desde este sitio, con este fondo, desde donde cada día publicaré un vídeo de entre 6 y 8 minutos explicando picadito, picadito lo mejor de la jornada anterior del Mundial y haciendo una pequeña previa de la próxima, así como contando pues algunas noticias y demás de Alemania, Austria y Suiza, que son las selecciones que seguiremos en este canal, y también hablando algo pues del resto de selecciones y prestando un poco de atención también a nuestra selección, a la selección española, porque aunque esto sea un canal sobre fútbol germanoparlante, que me gusta decir a mí, pues al final es un canal español y también hablaremos un poquito de la roja, ya lo veis aquí detrás, rojo, amarillo, aunque creo que no se aprecia muy bien en cámara este amarillo, pero bueno, yo solo te digo que le des like y que te suscribas, sobre todo que te suscribas y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones del vídeo diario, si es posible al final, pero yo creo que sí va a ser posible, se intentará por todos los medios subir un vídeo diario aquí a Fusbaleros con la actualidad de lo que vaya pasando en cada jornada mundialista. El primero, ¿cuándo será? Pues el 12 de junio, con lo mejor del partido inaugural y con la previa de esa primera jornada mundialista. Muchas gracias por ver este vídeo, lo vuelvo a repetir, dale like, suscríbete y estate atento a todo lo que publicaremos en este Mundial 2026. Gracias y adiós.